Hola, hoy nos sumergimos en un tema fascinante y me atrevería a decir esencial para navegar por la vida, la resiliencia, Completamente de acuerdo. Es un concepto que, aunque a veces se simplifica, tiene muchísimas capas y una profundidad que vale la pena explorar. totalmente. Y para empezar, me gustaría que definamos con precisión qué es la resiliencia, porque más allá de la imagen del árbol que se dobla con el viento, ¿cómo podemos entenderla en términos concretos? Buena pregunta. La resiliencia no se trata solo de resistir, sino de la capacidad de adaptarnos a la adversidad, de aprender de ella e incluso de salir fortalecidos. No es negar las dificultades, sino integrarlas en nuestro recorrido y usarlas como impulso para crecer. Eso me hace pensar en el caso de Nelson Mandela, quien tras 27 años de prisión no solo no se rindió, sino que lideró un movimiento de reconciliación. ¿Cómo crees que logró cultivar esa mentalidad en un contexto tan adverso? El caso de Mandela es realmente inspirador. Se habla mucho de su fortaleza, pero lo interesante es que él mismo reconocía la importancia de cultivar su resiliencia de forma activa. Por ejemplo, durante su encierro, Mandela se dedicó a estudiar derecho, a escribir, a conectar con otros prisioneros. No se limitó a resistir, sino que buscó formas de crecer y aprender incluso en esas circunstancias. Es decir, no se quedó pasivo ante la adversidad, sino que buscó herramientas para transformarla. Exacto. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestra vida. La resiliencia no es un rasgo mágico con el que nacemos, sino una habilidad que podemos desarrollar con esfuerzo y práctica. Y aquí es donde entran en juego las estrategias para fortalecerla. Me encantaría profundizar en algunas de esas estrategias. Ya. En el material que compartiste mencionabas 5 que considerabas clave. Cambiar la perspectiva, fortalecer las relaciones, practicar la gratitud del autocuidado y aprender de los fracasos. ¿Te parece si empezamos por la primera? Por supuesto, cambiar la perspectiva es fundamental para desarrollar resiliencia. Se trata de hacer un esfuerzo consciente para ver las dificultades no como muros insuperables, sino como oportunidades para aprender y crecer. ¿Y cómo podemos lograr ese cambio de perspectiva en la práctica? A veces es fácil decirlo, pero mucho más difícil llevarlo a cabo, sobre todo cuando nos encontramos en medio de una situación complicada. Claro, no es un proceso sencillo ni automático. Requiere de práctica y autoconocimiento. Una técnica que puede ser útil es la reestructuración cognitiva, que implica identificar los pensamientos negativos que surgen ante la adversidad y cuestionarlos. Por ejemplo, si perdemos un trabajo, en vez de pensar soy un fracaso, podemos intentar reformular ese pensamiento. Esta situación me ofrece la oportunidad de explorar nuevas opciones y de aprender nuevas habilidades. Es interesante porque implica no solo cambiar la forma en que vemos la situación, sino también la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Exacto. Nuestro diálogo interno es clave. Si nos llenamos de autocrítica y pensamientos negativos, solo estaremos debilitando nuestra resiliencia. En cambio, si cultivamos un diálogo interno más compasivo y constructivo, estaremos fortaleciendo nuestra capacidad de afrontar la adversidad. Y hablando de apoyo, la siguiente estrategia que mencionabas era fortalecer las relaciones. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre ella? Por supuesto. Cultivar relaciones sólidas y de apoyo es fundamental para la resiliencia. No se trata solo de tener mucha gente a nuestro alrededor, sino de contar con personas en las que podamos confiar, que nos escuchen sin juzgar y que nos brinden apoyo emocional en momentos difíciles. Es como tener una red de seguridad que nos sostiene cuando sentimos que flaqueamos. Exactamente. Y esto no solo se aplica a las relaciones personales, sino también a las profesionales. Contar con un buen equipo de trabajo, con mentores que nos inspiren o con colegas en los que podamos confiar, puede marcar una gran diferencia a la hora de afrontar los retos laborales. Y hablando de encontrar lo positivo incluso en momentos difíciles, la siguiente estrategia es la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa para cultivar resiliencia. Numerosos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud de forma regular experimentan mayores niveles de bienestar emocional, manejan mejor el estrés y tienen una perspectiva más optimista de la vida. ¿Y cómo podemos incorporar la gratitud a nuestra rutina diaria? Hay muchas formas. Puede ser algo tan simple como llevar un diario de gratitud donde cada día anotamos 3 cosas por las que nos sentimos agradecidos. O dedicar unos minutos antes de dormir a pensar en las cosas buenas que nos sucedieron durante el día. Incluso expresar nuestro agradecimiento a las personas que nos rodean puede tener un impacto muy positivo. Claro, se trata de entrenar nuestra mente para enfocarse en lo positivo incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Exactamente. La gratitud nos ayuda a cambiar el foco de atención de lo que nos falta a lo que tenemos, y eso nos permite afrontar los desafíos con mayor fortaleza y esperanza. Y hablando de fortaleza, la siguiente estrategia es una que a veces olvidamos. El autocuidado. El autocuidado es esencial para la resiliencia. Si no cuidamos de nosotros mismos física y emocionalmente, no tendremos la energía ni los recursos para afrontar las dificultades. ¿Y qué implica el autocuidado en la práctica? A veces se asocia con actividades relajantes,
pero imagino que va más allá de eso. Claro, el autocuidado abarca muchos aspectos. Incluye dormir lo suficiente, alimentarnos de forma saludable, hacer ejercicio físico de forma regular, dedicar tiempo a actividades que nos gustan, conectar con la naturaleza, aprender a gestionar el estrés, poner límites. Es decir, se trata de prestar atención a nuestras necesidades y de darnos lo que necesitamos para funcionar de forma óptima. Exacto. Y esto es algo que debemos priorizar no solo cuando estamos pasando por un momento difícil, sino de forma constante. Ya. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad para cultivar nuestra resiliencia y para vivir una vida más plena. Y para terminar con las estrategias, me gustaría hablar de la última, que a veces puede resultar un poco contradictoria: aprender de los fracasos. El fracaso es una parte inevitable de la vida y también una gran oportunidad para aprender y crecer. La clave está en no verlo como un final, sino como un punto de partida para mejorar. En vez de hundirnos en la culpa o la vergüenza, podemos utilizar el fracaso como una fuente de información valiosa. Es decir, convertirlo en una experiencia de aprendizaje. Exactamente. Podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? ¿Qué necesito cambiar para tener éxito la próxima vez? Me parece una forma muy constructiva de afrontar los tropiezos. Y hablando de personas que han convertido los tropiezos en oportunidades, me gustaría traer a la conversación algunos ejemplos inspiradores. Me parece una excelente idea, porque a veces necesitamos referentes que nos demuestren que la resiliencia no es solo un concepto teórico, sino una realidad que se puede alcanzar. Claro, porque a veces las historias de otras personas nos dan la fuerza y la inspiración que necesitamos para afrontar nuestras propias dificultades. Exactamente. Y en el material que compartiste mencionabas a Bethany Hamilton, la surfista profesional que perdió un brazo en un ataque de tiburón, pero que no solo volvió a surfear, sino que se convirtió en un ejemplo de superación para muchos. El caso de Bethany Hamilton es realmente impactante. Ella misma ha dicho que la clave de su resiliencia fue la fe, el apoyo de su familia y su pasión por el surf. En vez de dejarse vencer por la tragedia, decidió enfocarse en lo que sí podía controlar: su actitud, su esfuerzo y su determinación por seguir adelante. Es increíble cómo el deporte, en este caso el surf, se convirtió en una herramienta de resiliencia para ella. Absolutamente. Y esto nos lleva a otro punto importante: la importancia de encontrar nuestras propias herramientas de resiliencia, aquellas actividades, personas o creencias que nos dan fuerza y nos ayudan a mantenernos a flote en momentos difíciles. Y hablando de historias inspiradoras, también mencionabas a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, quien tuvo que enfrentar numerosos rechazos antes de lograr el éxito con sus libros. La historia de J.K. Rowling es un gran ejemplo de perseverancia y de cómo el fracaso muchas veces es un paso necesario hacia el éxito. Ella misma ha contado que el proceso de escribir y publicar el primer libro de Harry Potter estuvo lleno de obstáculos, pero nunca se rindió. Y esa determinación, esa capacidad de seguir adelante, a pesar de las dificultades, es la esencia de la resiliencia. Y estas historias nos demuestran que la resiliencia no es algo exclusivo de personas excepcionales, sino una capacidad que todos podemos desarrollar. No se trata de ser invencibles o de no sentir dolor, sino de aprender a navegar por las dificultades de la vida con valentía y sabiduría. Totalmente de acuerdo. Todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentaremos a situaciones que pondrán a prueba nuestra resiliencia. La clave está en prepararnos para esos momentos, en desarrollar las herramientas y estrategias que nos permitan afrontar la adversidad de la mejor manera posible. Y una forma de prepararnos de poner en práctica lo que hemos aprendido sobre resiliencia es a través de ejercicios prácticos. En el material que me enviaste proponías uno muy interesante. ¿Te parece si lo compartimos con nuestros oyentes? Me parece una excelente idea. Es un ejercicio sencillo, pero muy efectivo. Perfecto. Entonces, para aquellos que nos están escuchando y que quieren fortalecer su resiliencia, les proponemos un ejercicio de 3 pasos. El primer paso es recordar un desafío reciente que hayan enfrentado. Puede ser cualquier cosa: un problema en el trabajo, una discusión con un ser querido, una meta que no lograron alcanzar. Lo importante es que lo traigan a la mente con todos sus detalles. Sí que intenten revivir la experiencia, que reconecten con las emociones que sintieron en ese momento. Es importante no evitar al recuerdo, sino abordarlo con curiosidad y con la intención de aprender de él. Exactamente. Una vez que tengan presente ese desafío, el segundo paso es identificar 3 cosas que aprendieron de esa experiencia. Por más difícil que haya sido la situación, siempre hay algo que podemos rescatar. Puede ser una nueva habilidad de que descubrimos una lección sobre nosotros mismos, un cambio de perspectiva. La clave está en buscar el aprendizaje, en encontrar el lado positivo de la experiencia, por pequeño que sea. Muy bien. Y el tercer paso, una vez identificados esos aprendizajes, es elaborar un plan de acción para afrontar situaciones similares en el futuro con mayor confianza. Se trata de pensar: ¿cómo puedo utilizar lo que he aprendido de esta experiencia para estar mejor preparado la próxima vez?
Es decir, transformar la experiencia en una herramienta para nuestro crecimiento, en una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia. Porque cada desafío que superamos nos hace más fuertes, más sabios, más capaces de afrontar lo que la vida nos depare. Y no solo eso, también nos da la confianza de saber que podemos superar las dificultades, que tenemos los recursos internos para salir adelante. Y para ir cerrando este deep dive, me gustaría retomar la imagen del árbol que se dobla con el viento. Es una metáfora poderosa que nos recuerda que la resiliencia no se trata de ser rígidos o inflexibles, sino de adaptarnos a las circunstancias, de fluir con los cambios, de encontrar la fortaleza en la flexibilidad. Completamente de acuerdo. La vida es un proceso constante de cambio y la resiliencia es la capacidad que nos permite navegar por esos cambios, de adaptarnos a las nuevas circunstancias, de aprender de las experiencias tanto positivas como negativas. Y ahora me dirijo a ti que nos estás escuchando. De todo lo que hemos conversado hoy, ¿qué es lo que más te ha resonado? ¿Qué paso concreto vas a dar para fortalecer tu propia resiliencia? Te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas, a poner en práctica los ejercicios que hemos compartido y a seguir explorando el poder transformador de la resiliencia. Recuerda que la resiliencia no es un destino, sino un camino, un viaje de aprendizaje y crecimiento constante. Y en ese camino nunca estás solo. Hay personas, recursos e historias inspiradoras que te pueden ayudar a fortalecer tu resiliencia y a vivir una vida más plena y significativa. Eso es un proceso, Sí. un camino que vamos construyendo. Y en ese camino, como decías, nunca estamos solos. No, para nada. Si nos fijamos, hay muchísima gente que ha pasado por cosas parecidas. Claro, y que han encontrado la manera de salir adelante. Exacto. Y sus historias, bueno, nos pueden dar fuerza a nosotros también. Obviamente, son una inspiración. Y aparte de las historias, pues también tenemos muchos recursos a nuestro alcance. Libros, artículos, incluso talleres. Ah, sí, por supuesto. Y creo que eso es importante también recordar que si lo necesitamos, siempre podemos buscar ayuda profesional. Totalmente. Un psicólogo, un terapeuta pueden ser un gran apoyo. Sí, porque a veces hace falta esa guía para poder procesar las experiencias difíciles, ¿no? Claro, para aprender a manejarlas mejor y para construir esa resiliencia. Y pedir ayuda al final es una muestra de sabiduría, ¿no crees? Sin duda. Es reconocer que no podemos con todos solos. Y que cuidarse también implica eso, ¿no? Buscar apoyo cuando lo necesitamos. Totalmente. Es un acto de valentía y de amor propio. Para ir terminando nuestro deep dive de hoy, me gustaría dejar una última reflexión. Me encantaría escucharla. La resiliencia no va de evitar el dolor, ni las dificultades, Más bien se trata de aprender a convivir con ellas y aceptar que forman parte de la vida. y de buscar la manera de crecer a partir de esas experiencias, Exacto. Como decíamos al principio, no se trata de que no haya tormentas. sino de ser capaces de bailar bajo la lluvia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. A ti por la conversación. Esperamos que este deep dive les haya inspirado a cultivar su propia resiliencia y a afrontar los desafíos con valentía, sabiduría y esperanza. Hasta la próxima.